12 del día con 48 minutos. La señora Motola para el mundo. Así es, aquí está Thalía, acompañada de Fonseca, interpretando este tema que se llama Sube, Sube, en esta producción Invencible. Un saludo para Edgar Ollarvide, que lo están haciendo, le están haciendo bullying en el Facebook, y bueno, que está en Gojutla. Saludo para la Barbie, que dice Edgar, el chismoso de Edgar, que está enfermo del estómago. No podemos poner lo que nos está diciendo, no sabe interpretar el señor Edgarino Ollarvide. Gracias, perdón. Gracias, mi querido José Gómez. Saludo con gusto en esta tarde y bueno, me da gusto, es un placer saludar a una de las mujeres más inteligentes que conozco y que bueno, pues siempre la veo, es ya un referente. La inteligencia la heredaste por los dos lados, mi querida Yolanda Camacho Zapata. ¿Cómo estás, mi querida Yolanda? Toda un personaje de la academia, de la investigación, y bueno, nos regalas que es la antesala de un libro. Yo creo que va a ser un libro muy bueno. Esta tesis doctoral que hiciste, Los hombres fuertes en México, Gonzalo N. Santos. Una charla que tuviste en la Casa de la Cultura. ¿Por qué evocar la figura de nuestro queridísimo, acá sí lo queremos y lo referenciamos mucho, el alazán tostado, primero muerto que cansado? Primero muerto que cansado, exactamente. Primero, muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias, Samuel, por invitarme. Es para mí siempre un placer platicar con ustedes. Es muy lindo también poder estar en contacto con la gente de la Huasteca, con la gente de fuera de San Luis, que efectivamente tiene toda otra connotación cultural e histórica que la de acá, los potosinos capitalinos, que somos más bien así como estiradones. Entonces siempre es un placer hablar con ustedes y pues sí, fíjate que me invitaron a platicar en la Secretaría de Cultura sobre este modelo político que muchas veces nos tendemos a llevar más por la leyenda que por los conceptos y referencias históricas. Sí. Entonces, sorprendentemente, yo dije, vamos a estar mi mamá, mi papá, mi esposo y yo, y pues no, sí fue gente, fíjate, bien curioso. Creo que el tema está dando para más por el tipo de gobiernos que estamos viviendo ahorita, y creo que necesitamos este referente histórico del tipo de política que se hacía en los 40 para ver qué tanto hemos estado avanzando o no en modelos de gobierno en México. Y estuvo muy divertido, yo me la pasé muy bien. Yo sí espero que sea una antesala de un libro. Realmente el material pues ahí está. Lo único que tengo que hacer es tomar un poco hacerlo más accesible para leer, y bueno, pues encontrar quién lo publique, ¿no? Ya después ya veremos qué pasa. No, si hay un amigo ahí en comunicación social que se opone, tú lo dices y lo arreglamos, ¿eh? Yolanda Camacho, hija de un gran amigo, de nuestro referente, de una persona muy respetada, muy querida, nuestro maestro Raúl Camacho, un referente de la comunicación, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y sobrina de Fausto Zapata Loredo, un gran periodista político, pues toda una historia. Y Yolanda, pues nos regalas esta historia, este relato de cómo, esa radiografía del poder. Gonzalo N. Santos, para los capitalinos era un ogro, para los huastecos nos sentimos orgullosos de hablar de Gonzalo N. Santos, porque era un hombre que fue hecho en la talacha de las armas, en la talacha política. Se formó en ese México de los caciques, en ese México de postrevolucionario, en donde mandaba el plomo, mandaba en fin, una serie de cosas que vivimos a partir después de la Revolución Mexicana, Yolanda. Fíjate que efectivamente lo primero que tuve que hacer es tratar de deconstruir al personaje. Como ustedes saben, él mismo se encargó de escribir su autobiografía, pero a diferencia de otras autobiografías de personajes políticos, en donde generalmente tratan de ensalzar su propia imagen y prácticamente ponerse como si fueran unas blancas palomas, sí. En el caso de Santos no, más bien
quiso construir él mismo su imagen y fomentar esa imagen de bravura que la gente ya de por sí tenía con él. Sí. Entonces, la tarea de un historiador es ver qué tanto lo que tu personaje está contando puede comprobarse o no. Y ciertamente Santos es un personajazo que quiso dejar una marca histórica hecha por él mismo, no por otros personajes. Entonces, la primera tarea, que fue muy difícil, fue tratar de quitar la leyenda negra, tratar de deconstruirla y ver qué tanto se hizo históricamente hablando con archivos que de otras fuentes nos pueden mostrar al Santos documental. Entonces fue una tarea muy importante ir al Archivo Histórico de la Nación, buscar los expedientes de ahí, del propio Santos, pero también buscarlo a través de los fondos documentales de los presidentes Ávila Camacho y del presidente Miguel Alemán, que fueron los que estaban en la época en la que Santos fue gobernador de San Luis, que fue de 1943 a 1949. Pero también buscar en el archivo de la Secretaría de Defensa Nacional, en el de Relaciones Exteriores, porque también fue embajador de México, y ver toda esa documentación qué tanto empataba con lo que el propio Santos nos cuenta en su biografía. Sí. Y sobre todo, yo lo que quise enfocarme fue en este modelo de personaje como Santos, que a diferencia de algunos otros como Saturnino Cedillo, cuando el México Bronco se trata de apaciguar y empieza el México institucional, no pudieron sobrevivir. Sí. Simplemente el caso de Cedillo se puso al brinco con el presidente Cárdenas, Sí. y Cárdenas trató de primero juntarlo, de hecho mandó a Santos con otros emisarios a que platicaran con Cedillo y que, entre comillas, por las buenas, entrara a este México que Cárdenas estaba tan obsesionado en construir y dejara de lado a sus agraristas y a la fuerza que tenía por sí mismo. Y en una frase muy simpática, que es de mis favoritos de Santos, él reflexiona y dice que hubiera preferido que el presidente Cárdenas lo mandara a robarse la Virgen de Zapopan, Sí. porque hubiera estado más fácil Sí. que convencer a Cedillo, cosa que efectivamente pues no pudieron hacer, y ya vimos cómo acabó. La fuerza del Estado lo acabó eliminando. Sí. Entonces, a diferencia de muchos personajes, como en el caso de Cedillo, Santos no. Santos encontró la manera de adaptarse al México que estaba naciendo en aquel entonces y en donde estaba empezando apenas a construirse el presidencialismo que después conocimos en toda su plenitud a finales de los 70s, principios de los 80s, y yo creo que hasta los 90s. Yo marco el sexenio de Salinas de Gortari como el principio del fin del presidencialismo fuerte, ese que se empieza a construir, pero pues estamos hablando de un periodo histórico muy, muy largo, en donde, a diferencia de lo que podríamos creer en los 40s, el presidencialismo todavía no tenía la fuerza como para acabar con todas esas figuras fuertes que había, y entonces es cuando yo marco un concepto que fue creado por un historiador del Colegio de México que se llama Rogelio Hernández, y que dice que, a diferencia de los caciques, en el caso de ciertos hombres, y aquí sí pues sí son puros hombres, porque las mujeres, sí, ahorita apenas estamos empezando a que cueste trabajo que nos inviten a lugares de poder, y no es que nos inviten, sino que estamos abriéndonos paso en eso. Sí. Pues antes realmente las figuras masculinas estaban tratando de adaptarse a la institucionalización. Entonces, Rogelio Hernández nos dice que estos hombres fuertes, como Gilberto Flores Muñoz, como Santos, como Flores Reynoso en Zacatecas, Francisco J. Mújica en Michoacán. También encontraron la manera de osatear esto, y entonces dijeron, para nuestra supervivencia, en lugar de aislarnos y ponernos en contra de las órdenes presidenciales, vámonos acatando esta serie de reglas y vamos creando lo que el presidente quería en aquel entonces, o sea, el presidente en turno.
sí, que era crear normatividad y empezar a adaptar las instituciones. O sea, esto no significa necesariamente que fueron unas santas palomas que crearon el México institucional, sino que más bien necesitaban sobrevivir. Entonces, esa supervivencia los hizo empezar con programas educativos, programas de salud, reformas constitucionales, normar lo que ya de por sí estaba, como por ejemplo los impuestos, crear patronatos, etcétera, pero era por su propia supervivencia. El sexenio de Santos especialmente se puede notar muy claramente cuando empieza el sexenio y lo primero que se hace es lo que empezó como una reforma constitucional en el Estado, sí, y acaba siendo la promulgación de una nueva constitución, en donde el artículo 56, que eran las facultades del gobernador, está lleno de cuestiones que ahora se nos hacen normales, ciertas facultades que por ahí estaban, pero la diferencia era la manera en que estaba redactada. Era, por ejemplo, decir cuando el gobernador lo disponga, cuando lo considere necesario. Se le daba, por ejemplo, en una de las facultades, sin más ni más, sino cuando lo creyera conveniente, deshacer los ayuntamientos y nombrar consejos municipales por sí mismos. Imagínate esto viéndolo ahora, cuando lo permitirían, ¿no? O sea, no se podía. Sí. Y también, por ejemplo, tener una representación en el Congreso del Estado con voz. O sea, sí podían pararse en tribuna, decir, etcétera, pero sin voto. Entonces era otro México, en donde francamente decían, sí lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo bajo el amparo de la ley. Ahora, lo que llama mucho la atención, o que al menos a mí me conmueve, es el hecho de que estamos también empezando a escuchar esto que pensábamos impensable. El decir, pues si no está la ley bien, pues entonces aguántenme tantito y la voy a cambiar, ¿no? Pues para acomodarla. Sí. Cosa que veíamos al principio de los 40, pero pues con la gran diferencia que han pasado más de 70, 80 años y ese México ya no es el mismo, pero parece que se está tratando de, entre comillas, rescatar o traer ahora al presente. Mira, Yolanda, vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque son tiempos oficiales del INE, pero yo te quiero invitar y hacer esta reflexión de si el gobierno de Cárdenas, la era del cardenismo, sienta las bases del México institucional, la transición del gobierno de los caciques, de los militares, al gobierno civil, ¿no? Al México de los civiles, ¿no? No sobrevivió ni el mismísimo Maximino Ávila Camacho, ¿no? Que era del corte de nuestro general Gonzalo Santos, pero yo te quiero preguntar, hoy en día, ¿sigue prevaleciendo esa figura autocrática, esa figura del gran Tlatoani? Porque Gonzalo Santos era un hombre hecho en el diario, pero me la responde regresando. Vamos a una pequeña pausa. Que sí. Estamos platicando con la doctora Yolanda Camacho Zapata. Ella hizo una tesis doctoral sobre Gonzalo Santos. Escúchenla, está muy interesante. Ahora sí, como diría Cantinflas, preparen sus oídos para que se agriculten. Regresamos. No te vayas. Tras la pausa, continuamos en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. ¿Por qué no pensar?